Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Internacional Público del día de hoy, lunes 26 de julio del año 2021. Continuamos con el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quedamos que íbamos a ver lo de la relatoría y unidades temáticas, cuáles son los temas que se deben abarcar donde se considere que se pueden violar derechos humanos. Tenemos la relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, tenemos la relatoría sobre los derechos de las mujeres, también está la relatoría sobre los derechos de los migrantes, la relatoría especial para la libertad de expresión, la relatoría sobre los derechos de la niñez, la relatoría sobre defensoras y defensores de derechos humanos, la relatoría sobre derechos de las personas que estén privadas de su libertad, la relatoría sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial. En el caso de los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersex, se creó una unidad temática especializada para abarcar toda información y situación de sus derechos. Dentro de la unidad se encuentra Matamoscos. Con eso lo hacen. Una mierda de ganado. es esta unidad que se les menciona, es la unidad para los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersex. Estas relatorías y grupos de trabajo están respaldados y además están establecidos en el artículo 15 del reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En dicho reglamento se mencionan las relatorías temáticas y las especiales, las cuales las temáticas están a cargo de un miembro de la comisión, a diferencia de las especiales, están a cargo de otras personas designadas por la misma comisión. Debido a la necesidad de relatores y relatoras en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se estableció que cada país miembro debe de tener asignado a uno de sus miembros como relator o relatora, estos siendo designados por la misma comisión en su primera sesión del año o cuando se necesite en el caso de las relatorías temáticas. En cambio, de las especiales que tienen que nombrarse de acuerdo a los parámetros que están establecidos en el artículo 15 de su reglamento. En esta misma primera sesión del año se va a decidir sobre el funcionamiento y trabajo de las relatorías y su misma designación por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Los relatores tienen la obligación anualmente informar sobre los procedimientos y los trabajos que hayan desarrollado. Bueno, vamos a continuación a ver un video ilustrativo respecto a esta materia. ¿Ya lo están visualizando? ¿Me lo dicen, por favor? Adriana González ya se está visualizando. Ya, profe, pero no ha empezado el video. Se está cargando. Ok, sí, ya se ve.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo, pues platicaremos acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y para hablar de ello tenemos a un invitado de lujo. Él es el profesor Pablo Saavedra, quien es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a quien le agradecemos que nos haya abierto un espacio en su agenda para venir a platicar con nosotros sobre este interesante tema. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Buenos días. Y yo creo que ustedes se imaginarán que el tema nos da para mucho. Así que sin mayor preámbulo yo les propongo que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. La primera pregunta es obligada. ¿Qué debemos entender por Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos? Buenos días, gracias. Por lo general se entiende Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a los dos órganos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con su sede en Washington, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su sede en San José, Costa Rica. Pero yo prefiero entender algo más amplio que eso, que el Sistema Interamericano, más allá de los órganos, también está compuesto por los estados, por la sociedad civil, las víctimas, la academia. Es un sistema en el fondo que le pertenece a todos y es de todos. Muchos detractores del tema de los derechos humanos, sobre todo detractores de carácter soberanista, pues dicen que ¿por qué constituir un sistema interamericano de derechos humanos? ¿Que acaso a los estados nacionales no les alcanza para proteger los derechos humanos adecuadamente? Yo creo que esto hay que entenderlo en una perspectiva histórica y no solo reducirlo a lo que es la soberanía o no soberanía de los estados. ¿Cuándo surge esta idea de empezar a crear un sistema internacional de protección de derechos humanos importante en el momento? Después de las atrocidades ocurridas en la Segunda Guerra Mundial, la sociedad en su conjunto empieza a ver que estas atrocidades es una preocupación de todos. No puede quedar reducida a un Estado o unos sectores. Y de ahí empieza lentamente a crearse un sistema internacional de protección de derechos humanos, lo que algunos han llamado con un sistema de protección multinivel. Se crea un sistema universal, que es básicamente bajo la cobija de Naciones Unidas, y empiezan sistemas regionales de protección de derechos humanos. El más avanzado y el pionero, primero fue el sistema europeo de derechos humanos, el sistema interamericano, y más reciente el sistema africano de derechos humanos. Y esto hay que entenderlo también desde la perspectiva del individuo. Es darle una posibilidad más al individuo que cuando se han cometido violaciones de derechos humanos en su país y este no ha podido ser resuelto internamente previo, se puede acudir al sistema interamericano, en nuestro caso, de protección de derechos humanos. Y es importante también tener en cuenta que esto es producto de un acto de soberanía de los estados. Son los estados quienes soberanamente le dan la competencia a los tribunales internacionales, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pasando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque mucha gente justamente es lo que dice, ¿no? Pues ya cuál soberanía, si ahora el tema, hasta el tema jurisdiccional nos lo quitan, pues cuál soberanía de los estados, pero en realidad sí hay un acto de soberanía, de sometimiento a esta jurisdicción. Total. Y yo creo que estamos viviendo también una era, aparte de esta evolución que he contado, de la globalización del derecho, que hay que mirarlo desde esa perspectiva. Ya lo que pasa en tal parte, lo que le pasa a un individuo, no le es indiferente a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Veamos, por ejemplo, lo que pasaba en nuestra América en la época de los detenidos desaparecidos. Era un problema que les incumbía a todos. Entonces estamos también en un proceso de globalización del derecho y que, insisto, un poco es
darle más garantías al individuo, a la persona. Es poner al sujeto, al ser humano, como sujeto de derecho internacional, que es muy contrario a lo que pasaba con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Es como una especie, por ahí algunos autores dicen que es como el tema de los derechos humanos, que es como una especie de jus comune, de derecho común, porque lo mismo ocurre en Europa, lo mismo ocurre en África, lo mismo ocurre en América, e inclusive los criterios, o muchos de los criterios prácticamente son muy parecidos, y los documentos internacionales pues, contemplan los temas prácticamente idénticos, ¿no? Sí, y eso también muy bien lo dice, un jus comune porque hay un mínimo de derechos, que son los que están plasmados en nuestro caso de América, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es aquel mínimo donde hay un consenso sobre el cual dar una protección a los individuos respecto a los países que han reconocido la competencia de la Corte o ratificado la Convención Americana. Y a partir de eso se empieza a construir un jus comune americano. Ahora, hay unos documentos que ordena reparaciones que el Estado debe adoptar. Y muchas de estas reparaciones tratan, una de las perspectivas que tiene cuando lo permite, ir a solucionar problemas estructurales. Y cuando se va a problemas estructurales, muchas veces a través de un caso, se va a problemas que irradia su efecto sobre cientos o millones de casos. Les voy a poner 6 o 4 ejemplos para que vayan viendo esto. Por ejemplo, un caso que fue muy emblemático para la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un caso contra mi país, Chile, que es el caso de la censura cinematográfica hasta la última tentación de Cristo. Última tentación de Cristo. Era un caso en que la Constitución Política de 1980 permitía la censura cinematográfica. Y Chile ratifica la Convención Americana en 1990. Y el artículo 2 de la Convención Americana dice que todo país que la ratifique debe adecuar su ordenamiento jurídico para hacerlo compatible a la Convención Americana. Y eso es en Perú. Cuando en el gobierno del presidente Fujimori se pasaron las leyes de amnistía para no seguir la persecución penal sobre las violaciones de derechos humanos entre 1980 y 1995, que significó que el Estado renunciara a su potestad punitiva en caso de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y se archivaron o no se pudieron conseguir la persecución penal de cientos de casos. Ese fue el caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte declaró, en el caso de Barros Altos y la Cantuta, que las leyes de amnistía carecían de valor y efecto jurídico en el ordenamiento jurídico peruano. ¿Qué hizo Perú? Inmediatamente el fiscal general, los tribunales, el fiscal general le ordenó a los fiscales continúen con las investigaciones, pidan reabrir investigaciones. Y fue, yo creo, una de las conclusiones más importantes que ha habido para el combate a la impunidad en Perú, y se pudo saber la verdad. Los responsables de violaciones de derechos humanos en muchos casos están detenidos o presos, cumpliendo ya condenas, y esas son contribuciones importantes. Y el impacto ahora, viendo que más allá también de la sentencia de la Corte, un poco la pregunta que me hacía al principio, está muy de la mano como los tribunales nacionales. Dejamos la pregunta abierta y regresando la retomamos. Perfecto. No se vayan, como verán, estamos platicando un tema muy interesante que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Pablo Saavedra, quien es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Volvemos en un minuto. Estamos de vuelta, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema interesantísimo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Y tenemos el privilegio de contar en este estudio con el doctor Pablo Saavedra. Él es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un auténtico especialista en la materia, profesor visitante de muchas universidades de Iberoamérica, y hoy lo tenemos aquí para platicarnos del tema del sistema interamericano. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas, a través de la cuenta de correo electrónico que ustedes ven en pantalla, gtenorio@up.edu.mx, o bien ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. Observe bien, todo eso está en mayúsculas. O bien a través de las cuentas del canal judicial en @canaljudicial, la cuenta de Twitter, o la cuenta de Facebook en facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus sugerencias, comentarios o dudas respecto a los contenidos de este programa. Y sin dilatar más, volvemos al diálogo ante la ley, profesor Saavedra. Y decíamos, o dejábamos la pregunta en el bloque pasado, acerca de este caso de los alcances que tienen las sentencias de la Corte Interamericana, y sobre todo este tema de las modificaciones, inclusive llegar a la modificación de la Constitución, en el caso que nos ponía, por ejemplo, de Chile, en donde vuelve otra vez el tema el soberanista, ¿no? El tema de, bueno, si hasta la Corte Interamericana me ordena modificar mi Constitución, ¿qué jurisdicción ya tengo yo, ¿no? Eso supone que los tribunales nacionales pues, quedan supeditados a la Corte Interamericana, es una especie de tribunal de alzada que le ordena al Estado qué hace. ¿Cómo podemos entender estos alcances? Yo creo que es primero importante entender que esto es un sistema subsidiario y no es una cuarta instancia, la Corte Interamericana. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Para llegar al sistema interamericano de derechos humanos, previamente hay que agotar los recursos internos. Es el Estado Nacional quien tiene la primera obligación de tratar de solucionar los problemas. Cuando eso no se solucionan y llegan violaciones a los derechos humanos, ahí recién se puede empezar a activar, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos. Y lo otro hay que entenderlo como un sistema complementario. Y muchas veces se mira el sistema interamericano, más bien en el caso de la Corte, como una Corte extranjera. Y yo creo que hay que mirarla como una Corte nacional, como parte del derecho nacional. No es si bien es un tribunal que está en San José, Costa Rica, pero es parte de la jurisdicción mexicana. Entonces es un tribunal nacional, parte de la jurisdicción nacional. Y yo creo que la Corte, si puede ordenar una reforma constitucional en este caso, eso lo hace en casos muy limitados, cuando hay una constitución política que es abiertamente incompatible con la Convención Americana, como es permitir la censura cinematográfica. Veamos lo que estamos hablando, que ya en 1990 siguiera el único país de América con un sistema de censura y no un sistema de calificación. Claro, no es que la Corte se la pase ordenando modificaciones. No, la Corte es muy responsable para eso, son casos muy extremos. Claro. Que yo ponía las leyes de amnistía, de autoamnistía, es buscar la impunidad con todo lo que eso conlleva para un país, para un determinado. Entonces, por eso la Corte puede entrar a hacer este tipo de reputaciones y apreciaciones. Y también aquí, como digo, que no es no tomarle un tribunal extranjero, algo que aquí en México está muy, digamos, hoy en día de moda, o se ha desarrollado mucho y se habla mucho, el tema de control de convencionalidad. ¿Y cuál es la importancia también del control de convencionalidad? Que cada uno lo tiene que hacer responsablemente dentro del órgano, dentro de los márgenes de su competencia. Que cada juez nacional se transforma a su vez en un juez interamericano, al tratar o el deber de aplicar los tratados internacionales. Entonces, por eso es un sistema que no está sobre las Cortes Nacionales, sino es parte del derecho nacional y es un trabajo complementario. Muchas veces nosotros en nuestras decisiones también seguimos y miramos las soluciones nacionales para ir complementando. Y por eso hoy en día se habla mucho de un diálogo entre el derecho nacional e internacional. Claro. Usted ha mencionado el tema de la comisión
y de la Corte. Y a lo mejor sería bueno para nuestro auditorio diferenciar qué es la comisión, cuál es el papel de la comisión y cuál es el papel de la Corte Interamericana. Perfecto. Y gracias por la pregunta, es importante. Como decía, son los dos órganos, que si bien el sistema es más que eso, son los dos órganos del sistema interamericano de derechos humanos. La comisión tiene su sede en Washington, la Corte en San José. La comisión tiene funciones más amplias que las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo individuo que sienta que se le han vulnerado sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, no hay un acceso directo a la Corte a diferencia del sistema europeo, sino tiene que llegar a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión inicia lo que se llama el procedimiento de casos contenciosos respecto de esas denuncias que se le o peticiones que se presentan, y puede llegar a la Corte respecto de los países que han reconocido la jurisdicción de la Corte, que son 20 de los 34. Pues la Comisión tiene otras funciones que van más allá de los casos contenciosos. La Comisión tiene una función de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos